Dicen que las ánimas solas ayudan a quienes ya no tienen salida, pero en Venezuela existe una advertencia que muchos abuelos repetían en voz baja. Si ellas te cumplen el favor, tú debes cumplirles también. Porque según la creencia, las almas del purgatorio nunca olvidan una promesa. Y esta historia comenzó con una madre desesperada por salvar a su hija. En muchos pueblos venezolanos todavía se habla del ánima sola, una entidad rodeada de fuego, condenada a vagar entre el sufrimiento y el purgatorio. Algunos aseguran que concede favores imposibles. Otros afirman que cobrar sus promesas puede convertirse en una pesadilla. Con el paso del tiempo, estas historias comenzaron a desaparecer. Las nuevas generaciones dejaron de creer. Las llamaron cuentos de viejos, supersticiones, historias inventadas para asustar niños. Y Luisa pensaba exactamente igual. Luisa era hija de venezolanos descendientes de españoles. Su madre y sus abuelos crecieron bajo una fuerte tradición católica, donde las velas para las ánimas nunca faltaban los lunes por la noche. Pero Luisa nació en otra época, una generación marcada por la crisis, la migración y la necesidad de sobrevivir. A los 25 años logró graduarse de medicina en Venezuela, pero como muchos jóvenes, se vio obligada a emigrar a Europa buscando una oportunidad mejor. Los primeros meses fueron crueles. Papeles atrasados, trabajos miserables, soledad. Luisa limpiaba pisos, lavaba platos y dormía pensando en todo lo que había dejado atrás. Era tímida, reservada, no conocía a nadie y poco a poco sus ahorros comenzaron a desaparecer. Hasta que un día perdió el único trabajo que tenía. Su madre, desde Venezuela, escuchaba el miedo en la voz de su hija cada vez que hablaban. Y entonces recordó algo que había jurado nunca volver a pedir. Una noche, la madre de Luisa encendió una vela, después otra, y frente a un pequeño altar antiguo, le pidió ayuda al ánima sola. Prometió rezarle y mantenerle una vela encendida hasta el último día de su vida. Si lograba salvar a su hija de la miseria, lo hizo en secreto, sin decirle nada a Luisa, y entonces las cosas comenzaron a cambiar. En menos de un año, Luisa consiguió legalizar sus papeles. Conoció personas influyentes, aparecieron contactos, procesos que tardaban años, se resolvieron en meses. Después llegaron trabajos mejores y finalmente la oportunidad de ejercer medicina nuevamente. Con el tiempo se especializó en cirugía estética y su talento comenzó a hacerla famosa. El dinero llegó, la fama también. Mientras tanto, su madre seguía cumpliendo la promesa en silencio. Cada lunes, cada vela, cada oración, hasta el día de su muerte. Antes de morir, su madre logró verla triunfar y murió tranquila. Pero después de eso, Luisa comenzó a cambiar. Las fiestas, el lujo, la atención, la moda. Todo aquel mundo empezó a consumirla lentamente. La joven tímida desapareció y en su lugar nació alguien arrogante, convencida de que todo lo había conseguido sola, hasta que conoció a un hombre del que realmente se enamoró. Pero él no pertenecía a ese mundo, y al descubrir la vida que llevaba Luisa, decidió alejarse. Aquello la destruyó. Su vida comenzó a desordenarse. Problemas en el trabajo, rumores, errores, ansiedad, insomnio. Y fue entonces cuando una tía decidió visitarla. Después de semanas viendo cómo Luisa se hundía, le confesó un secreto. Su madre había pedido ayuda al ánima sola y había prometido mantener viva la devoción hasta su muerte. Luisa
Soltó una risa incrédula, pero su tía la miró seriamente antes de decirle algo que jamás olvidaría. Con las ánimas del purgatorio no se juega. Aunque no creía del todo, la desesperación pudo más. Luisa investigó sobre las ánimas solas, leyó historias, testimonios, promesas, y finalmente decidió pedir un favor. Quería recuperar al hombre que amaba. Prometió velas, oraciones, devoción, y semanas después, él regresó y se casaron. Durante un tiempo, todo pareció perfecto. Luisa recuperó su estabilidad, su reputación, su relación, pero lentamente comenzó a cansarse de cumplir, hasta que una noche, frente a su tía, dijo algo que marcaría su destino. Eso son tonterías. Mis logros son por mi esfuerzo. Estamos en tiempos modernos. Y dejó de prender las velas. Las primeras señales fueron pequeñas, objetos desapareciendo, puertas abiertas, pasos en la madrugada. Después vinieron las sombras. Una figura femenina, alta, de cabello largo, observándola por apenas un segundo desde los rincones de la casa. Luisa comenzó a beber, dejó de dormir, escuchaba cadenas arrastrándose en los pasillos, y cada vez que despertaba, encontraba olor a vela quemada dentro del apartamento. Entonces, todo volvió a derrumbarse. Su esposo la abandonó. Su reputación quedó destruida. Perdió pacientes, dinero, trabajo, y finalmente terminó sola, olvidada en las calles de Europa, repitiendo entre lágrimas una frase que había escuchado de niña: las almas del purgatorio nunca olvidan. En Venezuela, todavía existen personas que encienden velas los lunes para las ánimas solas. Algunos aseguran que solo son supersticiones, pero otros prefieren no arriesgarse, porque según las historias antiguas, el verdadero problema nunca es pedir el favor. El problema es no cumplir la promesa. ¿Y tú crees que estas entidades realmente existen? ¿O todo es parte del miedo colectivo que ha pasado de generación en generación? Te leo en los comentarios. Y si te gustan las leyendas oscuras del folclore latinoamericano, suscríbete, porque aquí las historias que los pueblos intentan olvidar siguen vivas